Un saludo a los integrantes de la Cátedra de Derecho Civil y Obligaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Vamos a desarrollar en esta ocasión la lección 29 del programa referida a las medidas conservatorias del crédito. Cuando hablamos de las medidas conservatorias del crédito, nos vamos a referir a unas instituciones que tienen como principal finalidad defender la posibilidad que el acreedor cobre su crédito. En ese sentido, tenemos que visualizar que normalmente, o en muchos de los casos por lo menos, el patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores es el lugar, el ente al cual va a recurrir el acreedor a los efectos de hacer efectivo su crédito. Por lo tanto, está en el legítimo derecho del acreedor conservar ese patrimonio a los efectos de posteriormente echar mano de él o de parte de él para cobrar su acreencia. El principio que establece que este patrimonio es interés de los acreedores es un principio viejo, ya habíamos hecho referencia a él en alguna charla anterior vinculado al derecho romano. Entonces señala que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Ese patrimonio tiene que ser cuidado, tiene que ser amparado, tiene que ser protegido en su medida razonable, de modo tal, como dije, a que los acreedores puedan recurrir al mismo para poder cobrar los créditos. Hay que decir que también, obviamente, el deudor, como dueño de ese patrimonio, tiene la posibilidad de administrarlo y de disponer de él. De hecho, es un derecho esencial de todo propietario llevar a ese punto. Y en ese sentido puede vender los bienes, puede inclusive donarlos en ciertas condiciones, puede administrarlos, si fuera un bien inmueble puede hipotecarlo, puede alquilarlo, puede dar como garantía prendaria algunos bienes muebles. Todos estos hechos son legítimos también del deudor, pero de todos modos vamos a ver en esta lección algunas medidas conservatorias que tiene el acreedor con respecto a ese patrimonio, que repito, es usado, es administrado, incluso se realizan actos de disposición con respecto al mismo durante el transcurso del tiempo. Vamos a analizar en esta ocasión medidas conservatorias que hacen al derecho de fondo puntualmente. Tenemos que perder de vista que existen también ciertas medidas de carácter procesal, es decir, son aquellas medidas que se realizan ya dentro del marco de un proceso, una vez que se abrió el juicio a los efectos del cobro de uno de esos créditos por los cuales el acreedor, a través de esas medidas cautelares, puede asegurar eventualmente el cumplimiento de la sentencia. Y en ese sentido tenemos medidas que son muy repetidas en muchos de los procesos, otras no tanto, pero de todos modos se suelen dar, como el embargo, la anotación de litis, la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la prohibición de innovar sobre el estado material o jurídico de la cosa, la prohibición de contratar, la intervención judicial, el secuestro de la cosa mueble. Es decir, tenemos medidas cautelares que van a apuntar a asegurar el resultado de la sentencia que se dicte en este proceso. Estas medidas cautelares no vamos a estudiar puntualmente en esta materia, sí vamos a estudiar 4 que hacen al derecho material, al derecho de fondo, y que tiene que ver con el derecho de retención, la acción oblicua o subrogatoria, la llamada acción pauliana o acción revocatoria y la acción de simulación. Algunas de estas ya vimos en la primera parte de esta materia al estudiar los hechos y actos jurídicos. Vamos a iniciar por el derecho de retención. Cuando hablamos del derecho de retención tenemos que tener en cuenta algo que me parece fundamental e importante. El derecho de retención es aquella facultad prerrogativa que tiene el acreedor para mantenerse en la detentación física de la cosa ajena, puede ser esta mueble o inmueble, de modo tal a pagar un crédito que el acreedor tiene sobre contra el deudor, vinculado a esa cosa, sea por gastos que hizo el acreedor en esa cosa,
o sea, por daños que ha producido la cosa o que se produjo con la cosa al acreedor. Vamos a un par de ejemplos para ser bien claro. Cuando una persona lleva un automóvil para ser reparado a un taller mecánico, el mecánico tiene obviamente un crédito por el trabajo que realizó sobre la cosa del dueño de la máquina, es decir, sobre la cosa, sobre el auto del propietario de ese vehículo. Este trabajo le generó, como digo, un crédito a este trabajador. Por lo tanto, cuando venga el dueño del vehículo a retirar el auto, el mecánico obviamente le exigirá el pago. Y si no paga el sujeto obligado, que es el dueño del vehículo, el mecánico puede hacer retención, puede ejercer su derecho de retención sobre la cosa que ha sido dejada para realizar en ella reparaciones. Por eso decíamos hace un rato que el derecho de retención se aplica para tutelar un crédito por ciertos gastos efectuados en la cosa, por mejoras hechas en la cosa, o también por daños. Vamos a ver otro ejemplo. Es muy usual la demanda de retención de inmueble por cobro de mejoras, que en realidad no es otra cosa que un juicio ordinario apuntado a que al acreedor, que es quien introdujo mejoras en un inmueble, el deudor, que normalmente es el dueño de la cosa, le pague por esas mejoras para que no haya un enriquecimiento sin causa de parte del sujeto obligado. En esos casos, el acreedor tiene derecho a retener el inmueble hasta tanto le paguen por esas mejoras. Él tiene que devolver el inmueble, pero se rehúsa legítimamente a devolverlo porque exige que le paguen esas mejoras o por daños producidos por la cosa. Años atrás me enteraba yo de casos con respecto a la Municipalidad de Asunción, que encepaba, retenía los vehículos, los autos que chocaban contra los semáforos. Es decir, si había un accidente en una esquina, alguien había a lo mejor conducido en estado de ebriedad y atropellaba un semáforo y lo rompía, la Policía Municipal de Tránsito retenía el vehículo hasta tanto se ha apagado el semáforo, que obviamente estaba en la esquina sin ningún tipo de movimiento y fue literalmente destruido por la cosa. Algo que quiero siempre remarcar es que no debemos confundir este derecho de retención con el derecho real de prenda común o con desplazamiento. En el derecho real de prenda común o con desplazamiento, recordarán, ya estudiaron derechos reales, que se produce cuando, o se ejecuta cuando el deudor entrega una cosa mueble al acreedor para asegurar el pago de una obligación cualquiera, no precisamente vinculada con la cosa. Es decir, por ejemplo, se produce un préstamo de dinero, un mutuo, como se llama jurídicamente a esa operación, un mutuo de dinero, el sujeto obligado tiene que devolver el dinero en una cierta fecha y en garantía otorga el derecho llamado el derecho real de prenda común o con desplazamiento, es decir, entrega una cosa que el acreedor retiene para o hasta el momento que le pagan. Pero la cosa no está vinculada al crédito. Esto es algo muy importante de tener en cuenta porque justamente constituye la gran diferencia entre el derecho de prenda común o con desplazamiento y lo que estamos viendo que es el derecho de retención. Como marco legal vamos a citar en primer lugar el artículo 1826 del Código Civil que nos dice: el obligado a restituir una cosa podrá retenerla cuando le correspondiese un crédito exigible en virtud de gastos efectuados en ella o con motivo de daños causados por dicha cosa. No tendrá esta facultad quien poseyere la cosa por razón de un acto ilícito, y este derecho podrá invocarse respecto de cosas muebles, no robadas ni perdidas, sin mediarse buena fe. Cuando se discute la naturaleza jurídica del derecho de retención, tenemos que dejar muy claro en primer lugar que el derecho de retención no es un derecho real, obviamente no está previsto dentro de aquella lista que establece uno de los artículos del Código Civil, que nos dice cuáles son los derechos reales. Si no recuerdo mal, el 1953, que nos dice que los derechos reales son el dominio, el condominio, la prenda, la hipoteca, el usufructo, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho de retención no está previsto dentro de esa lista, por lo tanto no es un derecho real, tampoco técnicamente es un privilegio. El derecho real es ejercido
contra todas las personas, por eso se suele decir que es un derecho erga omnes. Una de las principales características de los derechos reales también es que son erga omnes. Sin embargo, en este caso, el derecho de retención se basa, como dije, en una relación de crédito que tiene el sujeto que retiene la cosa, vinculado justamente a la cosa, en contra del titular de dominio de esa cosa. Repito, sea por un gasto que se hizo en la cosa, por mejoras que se hicieron en la cosa, o por daños que realizó la cosa. Un aspecto importante también tiene que ver la relación que existe entre los privilegios y el derecho de retención. Los privilegios subsisten aun cuando la cosa fue vendida y transformada está en dinero. Vamos a ver después que existen aún artículos muy puntuales que refieren a la relación entre el derecho de retención y los privilegios. Dicho todo esto, podemos establecer que los elementos del derecho de retención son la cosa, puntualmente sobre la cual se ejerce una posesión. Esta posesión es realizada por el acreedor. Esta cosa sobre la cual se ejerce esta posesión tiene que ser corporal, es decir, tiene que tener materialidad, tiene que ser un bien tangible. Ese bien tiene que ser ajeno y tiene que haber un crédito vinculado a esa cosa. Básicamente, entonces son estos 4 elementos que tenemos en cuenta siempre para hablar del derecho de retención. Y subrayo el último, porque ahí realmente está un poco el caracú de todo este tema del derecho de retención, en donde el crédito que tiene el acreedor en contra del deudor se vincula justamente al objeto retenido para asegurar el cumplimiento de esa prestación, de esa obligación. Cuando vemos la lista de efectos que prevé la ley, el primero de estos efectos es que el acreedor tiene el derecho de retener, es decir, se puede rehusar a la devolución del objeto hasta tanto se realice el pago de su crédito. Este acreedor incluso está facultado a resistir las acciones personales o reales encaminadas a recuperar ese objeto. El acreedor está facultado a reclamar la restitución de la cosa si hubiese sido despojada esa cosa en contra de su voluntad. Respecto expresamente, lo dice el artículo 1830 del Código Civil, cuando el que retiene la cosa ha sido desposeído de ella contra su voluntad por el propietario o por un tercero, podrá reclamar la restitución mediante las acciones concedidas en este código al poseedor desposeído. El derecho de retención, sin embargo, no impide que otros acreedores embarguen la cosa retenida e incluso la vendan en remate judicial, pero con la siguiente salvedad: el adjudicatario, para obtener la entrega de esos bienes que compró en el remate, debe consignar el precio pagado en el remate a las resultas del juicio en donde se está reclamando el crédito vinculado a la cosa retenida. Dice puntualmente el artículo 1829, el derecho de retención no impedirá que otros acreedores embarguen la cosa retenida y hagan la venta judicial de ella, pero el adjudicatario, para obtener la entrega de los objetos comprados, debe consignar el precio a las resultas del juicio. Hablemos ahora un poco de la indivisibilidad del derecho de retención. ¿Qué significa que el derecho de retención sea indivisible? Esto significa básicamente que aunque se haya hecho un pago parcial del crédito, este pago parcial no confiere al que pagó, en este caso el titular de la cosa, no confiere el derecho de reclamar la restitución parcial de algunas cosas retenidas. Pensemos en cosas que pueden ser divisibles, es decir, que pueden ser partidas sin perder su sustancia, sin perder su esencia, o incluso en varias cosas retenidas. Si se hizo un pago parcial del crédito, eso no le da derecho al pagador a reclamar la devolución de ciertos bienes o de cierta parte del bien, en caso de ser divisible el bien, por ese pago parcial. Ahora, si hay acuerdo de partes entre el acreedor y el deudor, obviamente no hay ningún problema, pero la indivisibilidad le da al retentor la facultad
de seguir en la detentación de la cosa ajena hasta tanto se pague la totalidad. Por eso se dice que el derecho de retención es indivisible. Hablábamos hace un rato del derecho de retención versus los privilegios. Al respecto, tenemos que decir que el objeto retenido puede también entrar en, digamos, puede chocar con otros créditos. Es decir, puede haber personas que reclamen privilegios vinculados a estas cosas. Y a este respecto hay que hacer una variación, porque nuestro código nos habla de esta situación de la suerte de enfrentamiento entre el derecho de retención y los privilegios, haciendo la distinción si estas cosas son bienes muebles o inmuebles. Al respecto, el artículo 436 nos dice: los créditos simples o comunes serán pagados a prorrata sobre el remanente de los bienes una vez cubiertos los créditos privilegiados. Los privilegios no podrán hacerse efectivos sobre las cosas muebles en perjuicio del derecho de retención. Si se tratare de inmuebles, no podrá oponerse la retención a los terceros que hubieran adquirido derechos reales sobre ellos inscriptos antes de la constitución del crédito del oponente. Pero en estos casos es muy importante señalar o subrayar lo siguiente: esos derechos reales tendrían que haber sido inscritos antes de la constitución del crédito para que puedan ser hechos valer. Y el artículo 1832 resalta la primera idea y nos dice: los privilegios no podrán hacerse efectivos sobre las cosas muebles en perjuicio del derecho de retención. Con estos artículos vemos claramente que hay una suerte de diferenciación con respecto, o la ley encara en forma diferente la cuestión vinculada si es cosa mueble o cosa inmueble. Con respecto a cosa mueble lo dice claramente: no podrán hacerse efectivos con respecto al derecho de retención. Con respecto a las cosas inmuebles ya dependerá de la fecha de inscripción de dichos derechos reales antes o después del crédito del oponente. ¿Cómo se extingue el derecho de retención? En primer lugar, obviamente, por la extinción de la obligación principal. Sabemos que el derecho de retención es una relación accesoria, es un derecho subordinado a la relación principal. Por lo tanto, si la relación principal, que es la relación de crédito, se extingue por cualquier motivo, entre ellos el pago, obviamente, se extinguirá también el derecho de retención. Por la destrucción de la cosa retenida, y acá tiene que entrar, obviamente, en juego una cantidad de variables como es la culpa del sujeto retentor, el caso fortuito o la fuerza mayor, las debidas condiciones del almacenaje o del depósito de la cosa, pero en general la destrucción podría ser una forma de extinción del derecho de retención siempre y cuando no haya culpa del retentor, porque hay que tener también en cuenta eso. Si hubo culpa del retentor, las condiciones o las consecuencias jurídicas podrían variar grandemente. Se extingue también el derecho de retención por la entrega o el abandono que voluntariamente haga el acreedor de la cosa al deudor. Esto hay que ser muy claro. Si es que en el caso que habíamos puesto del mecánico que arreglaba el vehículo es devuelto al acreedor sin el pago, se extingue el derecho de retención. Fíjense lo que dice el artículo 1830, dice: y no renace aunque la misma cosa vuelva por otro título a entrar en poder del que retenía. Es decir, si el cliente volviera a traer el vehículo al mismo mecánico y el mecánico volviera a reparar el vehículo y se apersonara el dueño a retirar el vehículo, el mecánico no puede retener si es que la segunda reparación le es pagada, porque la primera reparación en la cual él tuvo el derecho de retención, pero hizo entrega o abandono voluntario de la cosa, extinguió el derecho de retención y no renace ese derecho de retención aunque la cosa haya vuelto a su posesión por otro título. Otra de las medidas conservatorias del crédito que vamos a analizar hoy es la llamada acción oblicua. Esta acción oblicua se da en algunos casos, también es llamada acción subrogatoria. Se da en algunos casos cuando los acreedores se ponen en lugar de los deudores a formular ciertos reclamos que en puridad le corresponden
a los deudores, sea porque los deudores no quieren realizar esos reclamos, o sea porque no saben que pueden realizar esos reclamos, etc. Recuerden que el acreedor está legítimamente interesado en el patrimonio del deudor como prenda común de todos los acreedores. Por lo tanto, si su deudor no realiza los reclamos que puede realizar a los efectos de engrosar, de conservar sano o incluso de hacer crecer ese patrimonio, por la acción oblicua o subrogatoria, los acreedores pueden realizar ese reclamo. Justamente por eso se llama subrogatoria, porque subrogar significa en este caso ponerse en el lugar de. En este caso, el acreedor se pone ficticiamente en el lugar del deudor como reclamante de una situación, de un derecho que podría mejorar eventualmente el patrimonio del sujeto obligado. En ese sentido, podríamos traer como ejemplo el caso de la póliza de seguro. Supongamos que el acreedor sabe que el deudor es acreedor de una póliza de seguro, del pago de una póliza de seguro por algún motivo, y en ese sentido formula el reclamo a los efectos que le sea pagado al deudor para que se engrose su patrimonio, porque el deudor no se mueve porque sabe que si se mueve engrosará el patrimonio, pero como está en una situación, digamos, complicada, no procede a hacer ningún acto. O una situación también muy recurrente, que es el tema de la apertura de las sucesiones. Vamos a suponer que el acreedor sabe que el deudor va a heredar ciertos bienes de sus ascendientes que ya fallecieron y el deudor no abre la sucesión porque piensa el deudor, ¿para qué voy a abrir la sucesión? Si abro la sucesión, todos los bienes que ingresen en mi patrimonio me los van a sacar los acreedores. Entonces, el acreedor, por efecto de esta acción oblicua subrogatoria, procede a la apertura y a la tramitación de esos juicios o de ese juicio sucesorio para que finalmente termine siendo adjudicado el deudor, se ingresen esos bienes a su patrimonio y él después, o ellos, en el caso de ser varios los acreedores, puedan ir sobre esa masa de bienes que se incorporaron al patrimonio del sujeto obligado. Básicamente vemos entonces que se tienen que dar estos requisitos. En primer lugar, el acreedor tiene que tener un crédito, tiene que existir un crédito. Y tiene que haber una inacción del deudor, para no reclamar algo que le corresponde en derecho. El acreedor tiene que tener un crédito en virtud del cual va a reclamar esta acción subrogatoria oblicua. El deudor tiene que tener también, obviamente, un crédito que va a ser omitido de ser reclamado. Tiene que haber una inacción de parte del deudor para no reclamar este crédito. ¿Cuáles son las acciones y derechos que pueden ser ejercidos por los acreedores? Básicamente todos los que tengan vinculación con el patrimonio, es decir, todos los créditos, todos los derechos en virtud de cuáles el patrimonio podría engrosarse. Sin embargo, la ley nos da unas excepciones que quedan fuera de esa posibilidad de reclamar. Son excepciones muy entendibles, como por ejemplo el derecho de administración y disposición de los bienes, las facultades inherentes a la capacidad jurídica, también al Estado en las relaciones de familia, aunque tuvieran efectos patrimoniales, y derechos y bienes que por disposiciones legales son inembargables. Como ustedes recordarán, hay algunos bienes que no se pueden embargar, están protegidos, por ejemplo, por el llamado bien de familia, y otros que directamente la ley los declara inembargables. Revisen para ello, para enterarse de esa lista con más detalles, los artículos 716 y concordantes del Código Procesal Civil y los artículos vinculados al Instituto del Bien de Familia en el Código Civil. ¿Cuáles son los efectos que tiene esta acción subrogatoria o oblicua? En primer lugar, los efectos con relación a los medios de defensa del tercero demandado. En ese sentido, tenemos que señalar que el sujeto demandado, por efecto de esta subrogación, tiene el derecho de oponer todas las defensas que hubiera podido oponer el deudor, obviamente. En este caso, el derecho de defensa es amplio de ese tercero demandado. Y se puede oponer, incluso puede oponer defensas
que se funden en hechos que hayan sido realizados por el deudor luego de planteada la demanda, como algún pago parcial, por ejemplo, si eso llega a conocimiento del tercero demandado, obviamente puede plantear esas excepciones o cualquier otra excepción que el deudor hubiera podido haber planteado contra el acreedor reclamante. Con respecto al deudor, el deudor conserva, obviamente es el dueño de los derechos que sus acreedores están reclamando. El deudor puede disponer de esos derechos, es decir, puede enajenarlos. El deudor puede intervenir en los procesos, en los juicios que fueron abiertos por sus acreedores. Y lo que se resuelva en ese juicio, vamos después a ver la norma puntualmente, que se hizo sin participación del deudor, hace también cosas juzgadas con respecto al deudor. Y con respecto a los acreedores, hay que ser muy claros en el sentido de que todos los acreedores serán beneficiados con lo que suceda en las acciones que planteó uno de ellos o alguno de ellos, puesto que recordemos que si ese acreedor planteó una acción subrogatoria o oblicua e hizo ingresar bienes al patrimonio, el patrimonio es la prenda común de todos los acreedores, por lo tanto todos los acreedores podrán acceder a ese patrimonio engrosado por el trabajo de uno solo de ellos. Hay unos artículos que les recomiendo la lectura en el Código Procesal Civil. En primer lugar, el artículo 93, me parece importante destacar que esta acción subrogatoria o oblicua en el ámbito del Código Procesal Civil, tengo que mencionar que se la denomina solamente subrogatoria, no requiere autorización judicial previa, es decir, se puede plantear directamente. Hay una obligación de citar inmediatamente al deudor para que éste se presente a estar o no en el proceso. Incluso puede formular una oposición fundada en que ya dedujo la demanda que el mismo acreedor estaba planteando, o por ejemplo en la manifiesta improcedencia de la subrogación. Puede interponer la demanda, en cuyo caso va a ser el actor de esa demanda, y el juicio va a proseguir con el deudor como actor de esa demanda con su respectivo demandado. Pero hay que señalar un detalle muy importante. En ese caso, el acreedor que planteó la demanda como subrogatario de su deudor va a poder seguir en el proceso como tercero coadyuvante. Esta disposición es muy interesante porque si pensemos en el caso que si el acreedor plantea la demanda por efecto de la acción oblicua, viene el deudor y dice, no, ahora yo voy a intervenir y excluyo al acreedor. Pero si al acreedor lo excluimos totalmente, ¿qué nos garantiza que el deudor que pudo continuar el juicio, que pudo llevar adelante el juicio, y que no lo hizo por desinterés, vaya después a continuar? Es decir, no hay ninguna garantía de eso. Por eso esta norma es muy interesante, en el sentido que nos dice el acreedor podrá intervenir en el proceso en calidad de tercero coadyuvante y va a poder obviamente continuar ese juicio. Lean estos artículos. El artículo 97 a que hacíamos referencia decía que en este caso la sentencia hará cosa juzgada a favor o en contra del deudor citado, aunque éste no hubiere comparecido. Vamos a la tercera medida de protección al crédito. De esto ya hablamos en la parte de hechos y actos jurídicos, pero vamos a hacer un refresh de todo lo que dijimos en ese momento, la acción llamada revocatoria o pauliana. En estas acciones revocatorias o paulianas, los acreedores, y me estoy refiriendo puntualmente a aquellos llamados quirografarios, tienen evidentemente la suerte del cobro de sus créditos muy ligado al patrimonio del sujeto deudor. Por lo tanto, cualquier variación en este patrimonio, especialmente cuando ese patrimonio disminuya, obviamente afectará esas expectativas. ¿Cuál es la situación de la acción revocatoria o pauliana? Acá quiero reiterar algo que recuerdo haber dicho en la clase grabada con respecto a esta institución, que lo habíamos hecho en comparación con la acción de simulación o con la simulación. Cuando hablamos del acto simulado, perdón la disgregación, pero me parece importante hacerlo. Cuando hablamos del acto simulado, hablamos de un acto que tiene una apariencia, pero no existe, o tiene una apariencia y su realidad jurídica es otra.
En la acción revocatoria pauliana y en el fraude pauliano, el acto no es simulado, el acto es real. Es decir, el deudor realmente vendió sus bienes, realmente transfirió sus bienes, o realmente los donó, los regaló. En ese sentido, cuando realmente pasó eso, y lo hizo con la finalidad de defraudar a sus acreedores para no pagarles, la ley le otorga una última tabla de salvación a los acreedores y le da esta llamada acción revocatoria o pauliana, que tiene unos requisitos muy puntuales que vamos a analizar ahora y que se diferencian según sean los actos atacados onerosos o gratuitos. Vamos a ver que las definiciones corren más o menos todos en esos mismos términos. Habíamos hablado ya de esto en algún momento y habíamos dicho que si el acto impugnado, el acto atacado en la acción revocatoria pauliana era un acto a título oneroso, se requerían básicamente estos requisitos. Que el acto impugnado haya causado o agravado la insolvencia del deudor. Quiere decir esto que si el deudor tuviera otros bienes, obviamente la acción revocatoria pauliana sería improcedente, porque si tiene otros bienes con los cuales pagar, ¿para qué vamos a atacar actos que finalmente pudo realizarlos válidamente? Por lo que decíamos hace un rato, el deudor al fin y al cabo es el dueño de su patrimonio y en realidad puede hacer con su patrimonio lo que de buena fe quiera, es decir, puede administrarlo, puede disponer de él, puede donarlo, y si tiene otros bienes para cubrir sus deudas, ¿para qué vamos a impugnar un acto que no haya causado o no haya agravado la insolvencia? El crédito tiene que ser, el crédito por el cual reclama el acreedor la acción revocatoria pauliana tiene que ser anterior al acto impugnado. Esto lo habíamos dicho también porque hay una norma del Código Civil que nos dice que el deudor responde de sus deudas con su patrimonio presente y futuro, pero no con el pasado. Es decir, cuando yo me constituyo en acreedor de un sujeto, de otra persona, lo que tengo en expectativa, el patrimonio que tengo en expectativa para cobrar mi crédito es el patrimonio que tiene él, el deudor, hoy, o que va a tener a partir de hoy en el futuro. Pero ya no puedo considerar el patrimonio que tuvo antes de hoy, es decir, el patrimonio pasado. Por lo tanto, se pide que mi crédito sea de fecha anterior al acto impugnado. Es decir, cuando se realizó el acto impugnado, yo ya era acreedor de ese señor cuyo patrimonio ya estaba visualizando y que se volvió insolvente vendiendo o transfiriendo todos sus bienes, se volvió insolvente y desapareció. Entonces mi crédito de fecha anterior se quedó sin poder ser cobrado. Y el llamado concilium fraudis, que en realidad es un término que tomamos prestado de la doctrina argentina, que no considero muy apropiado para el caso de la legislación paraguaya, porque en realidad, a diferencia de la Argentina, nuestro código civil no nos pide, en los casos de título oneroso, no nos pide la connivencia, la complicidad, como sí pedía el Código Civil de Vélez, del tercero con el deudor. Nos pide simplemente que la insolvencia sea notoria, es decir, que sea un acto evidente, que todo el mundo lo conozca, o que el adquirente del bien tendría que haber conocido de esa insolvencia. El requisito del concilium fraudis parece que da un paso más, porque nos habla directamente de complicidad, lo cual implicaría que no solamente conozca la insolvencia o que la insolvencia sea notoria, sino que el tercero que compró haya sabido la existencia de los otros acreedores girografarios y que con esos actos de disposición el deudor se iba a insolventar y no iba a pagar después los créditos que tenía, lo cual, repito, es un paso, una situación mucho más gravosa que la anterior o que la que requiere nuestro código, que es simplemente el conocimiento o la notoriedad de la insolvencia. Y si el acto es a título gratuito, nos pide dos: que el acto cause o agrave la insolvencia y que el crédito sea anterior al acto impugnado. Es decir, desaparece acá el mal llamado, digamos, concilium fraudis, porque justamente lo que persigue o se persigue en estos casos es proteger mejor al acto oneroso que al acto gratuito, porque en el acto gratuito, hablando mal y pronto, no hubo obviamente
contraprestación de quien adquirió el bien. Por lo tanto, el mal causado a la persona que adquirió es menor porque, como dije, no pagó por él. Estos son los artículos que prevé nuestro código, el marco legal. 311 nos habla de los actos de disposición a título gratuito practicados por el deudor insolvente o reducido a la insolvencia. Por dichos actos pueden ser revocados a instancia de los acreedores. Como se dan cuenta, acá no estamos hablando del mal llamado concilium fraudis, ni siquiera de como les dije, la fecha anterior, pero eso surge de otro artículo del código que habla de que el deudor responde sus deudas con su patrimonio presente o futuro. Y el 312, que nos habla de los actos a título oneroso, nos dice: serán igualmente revocables los actos onerosos practicados por el deudor insolvente. Acá está apareciendo nuevamente el tema de la insolvencia, cuando la insolvencia fuere notoria o hubiese fundado motivo para ser conocida del otro contratante. Es decir, no nos pide la complicidad como si pedía el Código de Vélez. Y el crédito en virtud del cual se intenta la acción sea anterior al acto fraudulento. Acá expresamente nos habla de la anterioridad del crédito con respecto al acto impugnado. Si por virtud del acto se tratara de eludir la responsabilidad derivada de la comisión de un delito penal, no hará falta que el crédito sea anterior a dicho acto. Esta es una excepción al tema de la anterioridad. La doctrina explica esto con un ejemplo que me parece bastante elocuente y que nos dice, bueno, si es que una persona, vamos a suponer el gerente de una empresa muy importante, decidió vaciar la empresa aprovechándose de la situación de manejo de la cosa ajena y de la confianza que tenían los dueños de la empresa en él, pero como sabe que va a producir una serie de ilícitos que le van a terminar descubriendo y que probablemente termine en la cárcel, él, para no responder de esos ilícitos y quedarse finalmente con los bienes malversados, con el dinero malversado, y que no le puedan cobrar, vende todo su patrimonio. Y va vendiendo su patrimonio, va vendiendo su patrimonio, va vendiendo su patrimonio, incluso antes de realizar los actos fraudulentos, buscando de esa forma escapar a las consecuencias, a las responsabilidades derivadas del delito que quiere cometer, del ilícito penal que quiere cometer. En este caso, obviamente, sí tendrá que aplicarse los otros requisitos, la insolvencia y la insolvencia y la notoriedad de la insolvencia o el conocimiento del otro contratante, pero se exonera la anterioridad del crédito con respecto al acto fraudulento. En esta frase: si por virtud del acto se tratara de eludir la responsabilidad derivada de la comisión de un delito penal, no hará falta que el crédito sea anterior a dicho acto. Acá viene un poco la diferencia de lo que les hablaba, porque se exige de concilium fraudis en uno y no en otro. Y fíjense que acá, el Código Civil Argentino de Vélez, otro es el Código Civil Argentino anterior, el de Vélez, en esta partecita, voy a tratar de, a ver si es que me corre esto. Acá pueden ver, dice: haya sido cómplice. Haya sido cómplice. Perdón. Dice: si la acción de los acreedores es dirigida contra un deudor, contra un acto del deudor a título oneroso, es preciso para la revocación del acto que el deudor haya querido por ese medio defraudar a sus acreedores y que el tercero con el cual ha contratado haya sido cómplice. Acá sí se aplica, yo creo que debidamente, la frase concilium fraudis. Nuestro código es un poco distinto. Y en el acto de título gratuito, el Código de Vélez nos decía: si el acto del deudor insolvente que perjudicase a los acreedores fuere a título gratuito, puede ser revocado a solicitud de estos, aun cuando aquel a quien sus bienes hubiese pasado ignorase la insolvencia del deudor. Con respecto a la acción pauliana, ya habíamos hablado de la anterioridad en el 312, y este es el artículo 430, que ya lo mencioné, sin citar el número. El deudor responde al cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Y acá una pequeña explicación que la pueden leer con posterioridad, pero que básicamente es lo que habíamos ya adelantado. Y esta es la excepción que también habíamos adelantado, que se trataba de la intención de eludir las responsabilidades derivadas de un ilícito penal.
en el cual hay una capítulo de excepción al caso en el cual el crédito, o a la anterioridad del crédito, una excepción a la anterioridad del crédito. Estos son los artículos del Código Civil de Vélez. Les pongo los artículos del Código Civil de Vélez para que si quieren ampliar los datos, hay mucho escrito en Argentina sobre esto, incluso publicado en internet, por lo tanto pueden revisar estos artículos y les va a aparecer una serie de comentarios muy interesantes, artículos muy interesantes escritos al respecto. Hay una opinión mayoritaria que dice que esta acción revocatoria o pauliana es una acción de carácter personal que básicamente busca proteger el patrimonio a través del ataque a los actos de disposición, de transmisión de los bienes que realizó el deudor con respecto a terceros y habilitar una vía para que el acreedor pueda hacerse pagar su crédito. Otros doctrinarios sostienen que tiene un carácter resarcitorio porque lo que trata es de reparar daños, y otros doctrinarios sostienen que tiene un carácter conservatorio porque trata básicamente de declarar inoponible el acto impugnado por el acreedor. Con respecto a esta acción, realmente la doctrina paraguaya se pronunció destacando dos características principales, o dos naturalezas principales. En primer lugar, la que se refiere a todos los acreedores, dijo básicamente que es una acción de carácter personal. Por la interpretación que le dieron a este artículo, fíjense que todavía no hablamos de esto, pero una de las principales características de la acción pauliana, la acción revocatoria pauliana, es que no produce la nulidad del acto, básicamente. Ojo con el detalle. En la acción de simulación se produce la nulidad del acto. En otros tipos de acciones se produce la nulidad del acto, se retrotrae el acto, pero la acción pauliana no produce la nulidad del acto, produce la inoponibilidad del acto de transmisión solo a favor del acreedor que planteó la demanda, acción pauliana o revocatoria. Y en ese sentido, tenemos que ser muy contundentes, muy gráficos. El Código Civil nos dice que esta acción, la admisión de esta acción es pronunciada solo en interés del acreedor que la pidió. Es decir, la cosa queda en cabeza del tercero que la adquirió, no vuelve al patrimonio del deudor que le vendió, por ejemplo, vamos a hablar ya de una casa, que el deudor vendió la última casa que tenía a un tercero para no pagarle, el tercero sabía o tenía que saber de ese estado de insolvencia porque era notorio o porque tenía que saber por algún motivo, el acreedor que plantea la demanda consigue ganar la demanda, esa casa, ese inmueble no vuelve al deudor, queda en cabeza del tercero que lo compró, pero el acreedor puede ejecutar ese bien estando en cabeza del tercero que compró el inmueble. Por eso se dice, será exclusivamente en interés del acreedor que planteó la demanda. No es que vuelve al patrimonio y como en la acción oblicua que veíamos hace un rato, todos los acreedores pueden acceder a ese o sobre ese bien que se reincorporó al patrimonio porque el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Ojo con ese detalle. Por eso la doctrina dijo, es una acción de carácter personal, le beneficia solo al acreedor que planteó la demanda. Y el otro artículo, el 317, habla de que también en ciertos aspectos la acción pauliana tiene un carácter resarcitorio, porque si la cosa que fue vendida a un tercero, este tercero la vuelve a vender a otros adquirentes ya de buena fe o pierde la cosa, en ese caso, ese tercero que compró de mala fe una casa, un inmueble, el último inmueble que tenía el deudor, y lo volvió a transferir a subadquirentes de buena fe, en ese caso el tercero que compró del deudor tendrá que indemnizarle a los acreedores de ese deudor. Por eso, en ese sentido, se dice que la acción pauliana podría ser también una acción de carácter resarcitorio. Habíamos hablado ya de esto,
el efecto de la revocación produce, como dije, la facultad de que el acreedor pueda promover, estando el bien en cabeza de los terceros, las acciones para hacerse el pago de su crédito. Obviamente, si ese tercero le paga al acreedor su monto, libera la cosa, es decir, extingue la acción. Vamos a suponer un caso, vamos a suponer que el deudor vendió el último bien que tenía, que valía 1.000 millones de guaraníes, le vendió a un tercero y el tercero le compró. Plantean la acción revocatoria o pauliana, un acreedor que reclama 20 millones y gana. Entonces, en ese caso pueden suceder dos cosas. La casa, el inmueble, se arremata, se le paga al acreedor y el vuelto, lo que sobra, es para el tercero, para el que compró el inmueble. Pero el tercero también puede decirle al acreedor que le paga la obligación y con eso extingue el crédito y por supuesto se acaba la acción revocatoria o pauliana. Por eso, repito, el artículo hablaba del hecho. Este artículo hablaba del hecho que la acción revocatoria o pauliana era pronunciada solo en interés del acreedor y cesa si el acreedor efectúa el pago o eventualmente constituye una garantía para asegurar el cobro de ese tercero, de ese acreedor que demandó. Estos son los efectos de la acción revocatoria o pauliana y no lo voy a desarrollar ahora porque en el último gráfico que vamos a ver cuando hablemos de la acción de simulación, vamos a hablar sí de la diferencia entre la acción pauliana y la acción de simulación. Justamente ahora, el último punto que vamos a tocar es la acción de simulación. Esto ya lo vimos, repito, hay un video grabado sobre la acción de simulación en la parte de los hechos y actos jurídicos, pero vamos a hacer un breve repaso. Las definiciones todas van en el mismo sentido. Estas definiciones resaltan la idea de que el acto simulado es un acto aparente, es un acto que envuelve un engaño. El engaño en este ámbito, y hay que ser muy claro al respecto, en este ámbito no implica un acto necesariamente desleal, ni siquiera pernicioso. El acto simulado simplemente es un acto que su apariencia es una y su realidad es otra, su apariencia es una y no tiene realidad, pero eso necesariamente no significa que haya algo malo. Vamos a ver cuando estudiemos puntualmente la simulación lícita, que hay engaños que no producen ningún efecto pernicioso, pero analizando las definiciones van a ver que en todas ellas hay una intención puntual de engañar a los que observan el acto, porque hay un acto ostensible, hay un acto manifiesto y hay otro acto real que se mantiene en reserva o no existe ningún acto real. Por lo tanto, realmente el acto mostrará simplemente una apariencia de algo inexistente. En el Código Civil de Vélez se hacía esta definición, decía la simulación tiene lugar cuando se encubre el acto jurídico, de carácter jurídico, un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Todo acto simulado, podemos decir que tiene una declaración de voluntad ostensible y otra declaración de voluntad oculta. Tiene por objeto engañar a las personas, aunque este engaño no signifique siempre un daño, vamos a explicar después de eso, y supone el concierto de las partes para engañar a terceros, aunque Borda hace una excepción bastante interesante, que le dejo ahí para el análisis, pero normalmente lo que sucede es que las partes son las que se ponen de acuerdo para que los terceros sean engañados con el acto que ellos instrumentaron. Básicamente que los actos que pueden ser sometidos a simulación son todos los de carácter patrimonial, evidentemente todos, y hay por doctrina algunos actos que se ha dicho que no pueden ser sometidos a simulación, como aquellos actos vinculados al derecho público, por ejemplo las leyes, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, los actos procesales, los juicios y los actos vinculados al derecho de familia. Sin embargo, en estos últimos
Hay que señalar que muchas veces han habido matrimonios que se han simulado, aunque el acto en sí se realizó, en realidad no había intención de casarse y simplemente se hizo, por ejemplo, para contravenir alguna disposición de carácter migratorio, en el sentido de que había personas que por las leyes locales no podían permanecer en esos países si eran extranjeros o no podían realizar ciertos trabajos si eran extranjeros, salvo que estén casados con personas nacionales de esos países. Por lo tanto, muchos matrimonios se formalizaron solamente en apariencia, y en realidad el acto en sí o la realidad de la unión no se concretó nunca. Una clasificación que vamos a utilizar, ya la vimos en la sección pasada cuando estudiamos hecho de actos jurídicos. La absoluta y la relativa tiene que ver con el volumen de la simulación. La absoluta significa que todo el acto está simulado y la relativa significa que existen partes del acto que son ciertas y partes del acto que no son ciertas. Como por ejemplo, el precio, a lo mejor se puso un precio, el precio es inferior o superior. A lo mejor se puso que es una donación, pero en realidad hay un pago. En ese caso hay una simulación relativa porque el acto existe, pero la realidad es otra. Y la simulación es absoluta, por ejemplo, cuando se dice que se vende y en realidad no se vende porque existe un documento que dice que la propiedad sigue siendo del vendedor. Cuando se realiza la simulación lícita o ilícita, tiene que ver con lo que vamos a analizar seguidamente en algunos artículos. Si causa daño o contraviene la ley, será ilícita, y si no causa daño ni contraviene la ley, será lícita. Cuando hablábamos entonces, vayamos a la primera, de la absoluta, se refiere puntualmente al volumen, como les decía. La absoluta, todo el acto es falso, es decir, las partes han declarado o han hecho una serie de declaraciones que en realidad no son reales. Repito, una persona transmite a otra o transfiere a otra un inmueble y le dan la apariencia de una compraventa cuando en realidad la vendedora sigue siendo la propietaria del inmueble, aunque esté inscrito en el registro a favor del comprador. Entonces la simulación es absoluta. Se verá después si es lícita o ilícita, es decir, si contraviene la ley o si causa algún daño a un tercero, será ilícita, y en caso contrario será lícita. Pero la absoluta tiene que ver con el volumen. Y la relativa también. Es decir, tiene que ver con que el acto esconde un acto real, pero la apariencia es otra. Es decir, hay ciertas cláusulas que pueden ser ciertas y ciertas cláusulas no, o puede referirse, por ejemplo, a que el inmueble se ha vendido, pero en realidad no hubo venta, sino que hubo un regalo, o al revés, se dijo que se donó, pero en realidad hay una compraventa porque hubo un pago que no se instrumentó. Entonces, el acto existe, pero tiene otras cláusulas, tiene otras condiciones, tiene otra realidad a la que se mostró. También se verá después si es lícita o ilícita, porque, por ejemplo, si se puso que el inmueble se vendía en 100 millones, pero en realidad se vendió en 1000, y se hizo eso para defraudar al Estado en impuestos o tasas, el Estado podría eventualmente después sentirse agraviado y decir: acá hay una simulación relativa ilícita, porque con eso dejaron de pagar impuestos o tasas, tributos. O puede decir una persona, en este caso se establecieron ciertas fechas o ciertas cláusulas que no son sinceras, y eso produjo un perjuicio a alguien. En ese caso la simulación será también relativa e ilícita. Y si simplemente se puso que había una donación, pero en realidad que había una cláusula que no le afectaba a nadie, en ese caso será relativa pero lícita. El tema tiene que ver, repito, lo absoluto, lo relativo, con qué volumen de simulación estamos hablando. Y la lícita e ilícita sí tiene que ver con el hecho de que cause perjuicios a otra persona o que transgreda la ley. Fíjese en los artículos 957 del Código de Vélez y el 305 del Código Paraguayo, que son exactamente iguales. Un ejemplo típico de esta simulación lícita tiene que ver con aquel caso de que la persona quiere realizar un acto de donación, pero no quiere aparecer él como el donante. Entonces le pide a un amigo que vaya y realice una donación pública a favor de una institución de beneficencia. En ese caso, la simulación será relativa porque la donación existió, pero hay una
hay una situación, hay un aspecto del acto que no es cierto, que es la persona del donante, pero el acto de la donación sí existe, y será lícita porque no agrede a la ley, no está prohibido obviamente por la ley y no le causa ningún perjuicio a nadie. Entonces, en ese caso será una simulación relativa, pero lícita. En estos casos no hay reproche y por lo tanto, en principio, digo en principio, por algo que vamos a hablar después, no hay posibilidad de formular un reclamo judicial. Y será ilícita cuando perjudica a terceros o cuando contravenga una disposición legal. Vamos a hablar del tema del perjuicio a terceros y puntualmente al caso que nos interesa. Vamos a suponer que una persona tenga muchas deudas y diga, tenga un patrimonio importante y diga, no quiero pagar estas deudas y lo que me queda por hacer es vender mis inmuebles para ocultar el dinero, con lo cual estaríamos en presencia de un acto fraudulento y sería atacado por la acción revocatoria o pauliana. O diga, no me quiero deshacer de mis inmuebles, por lo tanto voy a hacer una simulación absoluta, es decir, voy a aparentar que vendo, pero voy a conservar estos inmuebles para no pagarle a mis acreedores, es decir, para que los acreedores no me embarguen estos bienes, en cuyo caso estaremos en una simulación absoluta ilícita, porque está perjudicando derechos legítimos de los terceros. El artículo 306 nos dice de nuestro código: se podrá anular el acto jurídico cuando por la simulación se perjudica a un tercero o se persigue un fin ilícito. En tal caso, los autores de aquella solo podrán ejercer entre sí la acción para obtener la nulidad con arreglo a lo dispuesto por este código sobre el enriquecimiento sin causa. Esto lo habíamos hablado ya con más detalle en la grabación anterior, pero vamos a decir algo más con respecto a esta última parte. Si los autores de la simulación ilícita se niegan posteriormente después a la devolución de las cosas que se entregaron en esa simulación ilícita, van a poder ser demandados por las reglas del enriquecimiento sin causa. Y les había contado un caso que se había planteado en nuestro país de una persona que había ocupado un cargo electivo en el Congreso y que era dueño de una empresa de transporte, en la mayoría, casi la totalidad de las acciones de esa empresa de transporte. Y había una disposición normativa, o hay una disposición normativa que dice que en esos casos las personas que ocupan ciertos cargos no pueden ser dueños o propietarios de acciones de empresas que brinden servicios públicos. Por lo tanto, siendo el transporte un servicio público, la persona tenía que vender de verdad su paquete accionario. Sin embargo, no lo quiso así y le vendió a la hija. Posteriormente termina de ser miembro del Congreso y pide la devolución de esas acciones, la hija se niega. Y entonces ahí vemos que se aplica perfectamente esta segunda situación que dice la ley. En tal caso, los autores de aquella solo podrán ejercer entre sí la acción para obtener la nulidad, es decir, hay una acción de nulidad que se plantean las partes del acto simulado ilícito y le dicen al juez, hicimos un acto ilícito, hicimos un acto simulado ilícito, sin embargo, aún así la ley le concede acción para obtener la nulidad. Cuestión muy interesante de analizar. Y la primera parte sí, del artículo 306, sí se habla expresamente de la simulación que es de carácter ilícito, cuando nos decía, se podrá anular el acto jurídico cuando por la simulación se perjudica a un tercero, el caso que habíamos hablado de los acreedores que se quedan sin cobrar su acreencia, o se persigue un fin ilícito, que es el caso que podríamos haber enmarcado después también en el segundo supuesto previsto por la misma norma. En este caso, la acción de simulación pueden ejercerla todos los que tengan un interés jurídico. Y en ese sentido, tenemos que partir que esta acción de simulación la puede plantear quien fue parte del acto simulado o quien fue tercero del acto simulado. Y tienen un tratamiento distinto, parcialmente distinto por lo menos, en la ley. Si es parte del acto simulado, podría haber algunas exigencias. Si es tercero del acto simulado, puede haber otras situaciones previstas por la norma. Tiene que ver principalmente con el tema de la prórroga. Según la opinión
creo yo, mayoritaria sobre la naturaleza de la acción es una acción de nulidad. Otros sostienen que es una acción declarativa de inexistencia. Y en realidad me juego más por la primera opción, creo que son claramente acciones que apuntan a la nulidad. Retrotrae el acto, se produce la devolución al patrimonio de la primera persona del acto simulado cuando esa simulación es declarada. La prueba en la simulación es algo sumamente importante a tener en cuenta. Hablamos del contradocumento. El contradocumento es un documento, un instrumento que normalmente se mantiene en reserva, que puede ser hecho por instrumento privado o público, dice la ley. Normalmente, obviamente, es un instrumento público que se redacta sin más formalidades, que se suscribe, en donde se cuenta la realidad del acto. En ese contradocumento se firma, obviamente las partes firman, o por lo menos firma aquel en cuyo beneficio se produjo el acto y que tiene que declarar que ese acto es simulado en beneficio de la otra parte. Y normalmente guarda esa copia o ese ejemplar del contradocumento el beneficiado, quien va a ser beneficiado posteriormente con la declaración o con el hecho de retrotraer el acto. Dice el 307, si hubiera un contradocumento firmado por alguna de las partes para dejar el acto simulado, cuando este hubiera sido ilícito o cuando fuera ilícito explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces puedan conocer sobre él y sobre la simulación si el contradocumento no contuviese algo contra la prohibición de las leyes o contra los derechos de los terceros. Se podría exigir eventualmente también, o podría admitirse, mejor dicho, eventualmente también la prueba confesoria hecha por absolución de posiciones, es decir, lo que se llama la confesión provocada, a petición de una de las partes en el marco de una audiencia, o también lo que surjan de los mismos escritos de contestación o demanda, que en ese caso tiene el alcance de la confesión plena. Es una confesión que nuestro código llama espontánea. Lean al respecto, por favor, el artículo 302 del Código Procesal Civil. Además, podría admitirse como prueba lo que se llama el principio de prueba por escrito. Para saber más del principio de prueba por escrito, lean los artículos 704 y 706 del Código Civil. En cuanto a la prueba de simulación producida por terceros, acá tenemos que hablar realmente del artículo 310, que nos dice que la prueba de simulación será admisible sin limitación si la demanda fuera producida por terceros y cuando fuera admitida para invocar la ilicitud del acto simulado, aunque fuera promovido por las partes. Y en estos casos, realmente la jurisprudencia ha sido bastante interesante, bastante rica, porque se llegó a exonerar a las partes de presentar el contradocumento cuando no había razonabilidad. El contradocumento, uno de los casos era cuando no había razonabilidad que el documento sea tenido por la parte. Y uno dice, ¿por qué no habría razonabilidad si las partes accedieron a realizar un acto simulado? Ese acto simulado es ilícito y consecuentemente, ¿qué problema habría en que la parte haya firmado un contradocumento? Les cuento brevemente un caso que se resolvió en Asunción, en donde una persona, una señora, había transferido simuladamente su inmueble a favor de un usurero que le había hecho un préstamo insignificante en comparación con el valor del inmueble y había pedido como garantía, entre comillas, la transferencia de ese bien. Una vez vendido simuladamente el bien, la señora, por supuesto, siguió en la ocupación de la casa, pasaron varios años, la deuda cada vez se hacía mayor y en un momento dado ella logra pagar la deuda y pide la devolución del inmueble y el usurero se negó a ello. El principal argumento del prestamista en el marco de aquella demanda era que no existía contradocumento. Y en ese caso el juzgado y el tribunal que entendió en segunda instancia, que confirmó la sentencia de primera instancia,
había dicho que en ese caso no era exigible la presentación del documento porque no había razonabilidad en esa situación puntual y concreta que quien vaya ante un prestamista a pedir un préstamo de urgencia por la situación apremiante en la cual se encontraba aquella señora, le haya pedido al prestamista un contradocumento. Por lo tanto, los tribunales exoneraron del contradocumento a la persona, al actor. Esto ya lo habíamos dicho, normalmente es un instrumento privado, aunque se puede realizar también en instrumento público. Vélez lo había definido como un acto destinado a quedar en secreto, que modifica las disposiciones de un acto ostensible, manifiesta la realidad del acto que permanece oculta para la generalidad de las personas, salvo para las partes que han suscrito ese contradocumento. Cuando se declara la simulación del acto, obviamente se retrotrae el acto y el bien vuelve al patrimonio de donde salió, se reintegra ese bien al patrimonio de quien los transfirió. Hay, sin embargo, que hacer 2 o 3 puntualizaciones muy específicas que surgen de los artículos 308 y 386 del Código Civil. Fíjense lo que dice el 308. Los terceros perjudicados por un acto simulado tienen acción para demandar su anulación, pero los efectos de la sentencia no afectarán la validez de los actos de administración o enajenación celebrados a título oneroso con otras personas de buena fe. Esto significa que si una persona tenía, vamos a recurrir nuevamente al ejemplo del inmueble, un inmueble a su nombre, y esa persona realizó un acto de administración, por ejemplo, hipotecó el inmueble, o lo enajenó a un tercero, por ejemplo, tercero ya adquirente de buena fe, la parte que simuló el acto va a poder pedir la nulidad de ese acto, pero no se va a afectar a esos terceros adquirentes de buena fe. Eso lo dice claramente el 308. Y el 386 completa la idea, por eso estos 2 artículos hay que leerlos siempre juntos. Dice, el contenido de un instrumento público puede ser modificado o dejado sin efecto por un contradocumento público o privado. De acá justamente surge que el contradocumento puede ser público o privado, que los interesados otorguen. Pero el contradocumento privado no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título singular. El sucesor a título singular es el que compra la cosa, el que adquiere la cosa. Ni lo tendrá la escritura pública si su contenido no está anotado en la escritura matriz, en la copia en virtud de la cual hubiera obrado el tercero. Obviamente esto último nunca sucede, es decir, cuando una persona adquiere un inmueble, revisa el título y normalmente no encuentra en el título una mención a la existencia de un contradocumento. Por lo tanto, ¿qué buscaron estos 2 artículos? Que, repito, trabajan, digamos, armónicos. Buscaron protegerle a las personas que han confiado en la buena fe registral. Es decir, si alguien va al registro y revisa el contenido de un asiento registral, de una finca, de un inmueble, tiene que confiar en lo que el registro le dice. Por lo tanto, si le dice el registro que ese inmueble es de una persona que aparece como vendedora y no tiene ningún gravamen, no tiene nada anotado, obviamente que se va a proteger esa adquisición que es del tercero de buena fe. Por lo tanto, la persona podrá ganar la demanda de nulidad, pero el tercer adquirente de buena fe va a estar resguardado si no había constancia del contradocumento inscrito en ese inmueble. Con respecto a la prescripción de la acción, tenemos que señalar que la ley indica que es de 2 años. Acá hace una alusión a la absoluta o relativa. Y lo que tenemos que tener en cuenta es desde cuándo corre. Si el tercero es el que demanda, desde que tiene conocimiento, y si una de las partes es la que demanda, desde que el aparente titular, dice la ley, intentará desconocer la simulación. Y eso puede hacer variar, ambas situaciones pueden hacer variar, obviamente, el momento en el cual arranca el plazo de prescripción. Ya será una cuestión probatoria
ver desde cuándo el tercero tuvo conocimiento o desde cuándo el aparente titular desconoció o intentó desconocer el acto simulado. Hay una jurisprudencia de la Corte que podría tener sus objeciones ya antiguas, que dice que en caso que no se produzcan esas pruebas, se va a tomar como hecho el hecho de la registración. Puede tener sus objeciones, yo mismo tengo alguna con respecto a ella, pero es un criterio que ya sentó en algún tiempo la Corte, que no significa que no pueda cambiar, obviamente, en otra situación, en otro caso. Y este es el gráfico que les decía, la comparación entre las acciones de simulación y revocatoria. Me parece importante siempre señalar, porque puede haber una tendencia a confundir. Hay que señalar siempre que el acto simulado es un acto ficticio, total o parcialmente, y el acto fraudulento es un acto real. Un acto real. Uno se da cuenta si el acto es simulado o es real por muchos elementos. Les sugiero que lean el artículo 708, que nos habla de que para interpretar un acto, el intérprete va a tener que recurrir a la conducta completa de las partes, incluso la posterior al acto, al acto. Con lo cual uno, analizando cómo realmente se maneja esa persona, o se manejó antes, durante y después del acto, si ese acto fue simulado o fue real. El efecto de la simulación es la nulidad y el efecto de la revocación, de la acción revocatoria, es la inoponibilidad. Beneficia solo al acreedor accionante y la otra beneficia a todos. ¿Por qué? Porque con la simulación producía la nulidad, el bien vuelve al patrimonio del deudor y como el patrimonio de la prenda común del acreedor se benefician todos. Y acá decíamos que solamente le beneficia al acreedor que planteó la acción, por lo tanto, él solo se va a beneficiar de ese patrimonio reinstalado. No requiere crédito anterior la simulación, y en este caso habíamos dicho especialmente que sí requería el crédito anterior. No exige que hubiera provocado la insolvencia, acá sí se exige que hubiera provocado la insolvencia. La prescripción es de 2 años en la acción de simulación y la prescripción en la acción revocatoria es de 2 a 5, dice. Esto hay que entenderlo en el sentido de que la ley lo que dice es que es de 2 años desde que el acreedor tomó conocimiento del acto fraudulento, pero nunca más de 5 años desde la realización o de la producción del acto fraudulento. Muy bien, con esto terminamos la charla sobre estas medidas conservatorias del crédito. Espero que haya sido de provecho para todos y me despido en este momento.